Procesos de control. Introducción. No sé si ya lo hemos visto. Eso también. Procesos de control lineales y no lineales. Una definición rigurosa de procesos de control lineal sería sistemas cuyas salidas se pueden expresar en forma combinacional lineal de las entradas. Esto significa que entre salidas y entradas existe una relación de proporcionalidad constante o una relación de combinaciones de proporcionalidad. Esta clasificación se basa en los métodos de análisis y diseño. En su concepto estricto, los procesos lineales no existen en la práctica, pues, pues todos ellos tienen un cierto grado de no linealidad. Los procesos de control lineales realimentados son modelos idealizados que solo existen como conceptos que en la mente del analista para simplificar el análisis y el diseño. Cuando las magnitudes de las señales de un proceso de control están limitadas a un intervalo en el que los componentes exhiben características lineales, esto es, se aplica el principio de superposición, el proceso es esencialmente lineal. No obstante, cuando las magnitudes de las señales se extienden más allá del intervalo de la operación lineal, el proceso deja de ser considerado como tal. Por ejemplo, los amplificadores que se usan en los procesos de control suelen exhibir un efecto de saturación cuando sus señales de entrada son muy grandes. El campo magnético de un motor casi siempre tiene propiedades de saturación. Otros efectos no lineales comunes de los procesos de control son la simetría o desajuste mecánico de los miembros acoplados con engranajes, las características no lineales de los resortes, las fuerzas de fricción o torsión no lineales entre miembros móviles, etc. En otras ocasiones, las características no lineales se introducen intencionadamente en los procesos de control para mejorar su desempeño o lograr un control más efectivo. Por ejemplo, para obtener un control de tiempo mínimo se usa un control de tipo cierre-apertura. Este tipo de control es frecuente en muchos procesos de control de cohetes o vehículos espaciales. En el control de la posición en vuelo de cohetes y vehículos espaciales se montan reactores de propulsión en los laterales del vehículo para lograr un par de reacción en el control posicional. Estos reactores suelen controlarse con métodos de cierre total o apertura total, de tal manera que se aplique una cantidad fija de aire en un reactor durante un cierto tiempo para controlar la posición del artefacto. Los procesos lineales poseen la gran ventaja de poder ser diseñados y analizados mediante una gran diversidad de técnicas matemáticas que en general resultan bastante asequibles al usuario. Sin embargo, el tratamiento matemático de los procesos no lineales es bastante difícil y no se cuenta con métodos generales que puedan aplicarse a la resolución de un grupo amplio de procesos no lineales. Procesos invariantes y variantes con el tiempo. Cuando los parámetros de un proceso de control son estacionarios con respecto al tiempo durante la operación del mismo, se trata de un proceso invariante con el tiempo. En la práctica, la mayoría de los procesos físicos contienen elementos que fluctúan o varían con el tiempo. Por ejemplo, la resistencia del devanado de un motor eléctrico variará cuando éste sea excitado y se eleve su temperatura. Otro ejemplo de un proceso de variable con el tiempo es el control de un cohete dirigido en el que la masa del cohete disminuye a medida que el combustible se consume durante el vuelo. Aunque un proceso variable con el tiempo sin linealidad es todavía un proceso lineal, el análisis y diseño de esta clase de procesos suelen ser mucho más complejos que los de los lineales invariantes con el tiempo. Procesos de control continuos y procesos de control de datos muestreados y digitales. Procesos de control continuos. Un proceso continuo es aquel en el que las señales de diferentes partes del proceso son todas funciones de la variable continua del tiempo, t. Entre los procesos de control continuos, las señales pueden clasificarse como de CA o CC. A diferencia de las definiciones generales de señales CA y CC que se usan en la ingeniería eléctrica, los procesos de control de CA y CC tienen una importancia especial.
cuando se habla de un proceso de control de SA, casi siempre se está haciendo referencia a señales del proceso que se han modulado de alguna manera. Por otra parte, cuando se trata de un proceso de control de CC, ello no significa que todas las señales del proceso sean de tipo de corriente continua. Si así fuera, no. Habría movimientos de control. Un proceso de control de CC simplemente significa que las señales no están moduladas, pero que siguen siendo señales CCA, de acuerdo con la definición convencional. En la figura 1.8 se muestra el diagrama esquemático de un proceso de control de corriente continua. Sí, corriente alterna y corriente continua. De lazo cerrado, se lo quería explicar. CC y CA es corriente alterna y corriente continua. En la misma figura se incluyen las formas de ondas típicas del proceso en respuesta a una entrada de función escalón. Los componentes comunes de un proceso de control de corriente continua son potenciómetros, amplificadores de corriente continua, motores de corriente continua y tacómetros de corriente continua. Sí, entonces tenemos la consigna de entrada o referencia, el comparador, amplificador de potencia para corriente continua, con dispositivo controlado, un motor de corriente continua, una variable controlada, el reductor de engranajes, transmisor de medida. Y acá tenemos el esquema del proceso de control de lazo cerrado de corriente continua. ¿Sí? Tenemos las líneas en tiempo t, que es estas otras líneas y estas otras que están ahí. Después, en la figura 1.9 se muestra el diagrama esquemático de un proceso típico de control de corriente alterna. En este caso, las señales del proceso están moduladas, esto es, la información se transmite por medio de una señal portadora de corriente alterna. Se observa que la variable controlada de salida todavía se comporta en forma similar a la de un proceso de corriente continua. Cuando ambos tienen el mismo objetivo de control, en este caso las señales moduladas que quedan desmoduladas por las características de bajo paso del motor de control. Los componentes típicos de un proceso de control de corriente alterna son síncronos, amplificadores de corriente alterna, motores de corriente alterna, giroscopios y acelerómetros. En la práctica, no todos los procesos de control son estrictamente de tipo corriente alterna o corriente continua. Un proceso puede incorporar una mezcla de componentes de corriente alterna y corriente continua, usando moduladores y desmoduladores para igualar las señales en diferentes puntos del proceso. Procesos de control de datos muestreados y digitales. Los procesos de control de datos muestreados y digitales difieren de los continuos en cuanto a que las señales en uno o más puntos del proceso aparecen en forma de un tren de impulsos o un código digital. Por lo general, los procesos de datos muestreados se refieren a una categoría más general en la que las señales se encuentran en forma de impulsos, mientras que un proceso de control digital se refiere al uso de un ordenador o controlador en el proceso. En este texto se usa el término proceso de control discreto para describir ambos procesos. Por ejemplo, el proceso de control de la margarita de la impresora que se muestra en la figura 1.6 es un proceso de control típico, discreto o digital, pues el microprocesador recibe y da la salida a datos digitales. En general, un proceso de datos muestreados recibe datos o información únicamente en forma intermitente en tiempos específicos. Por ejemplo, la señal de error de un proceso de control solo puede suministrarse de manera intermitente en forma de impulsos, en cuyo caso el proceso de control no recibe información acerca de la señal de error durante los periodos entre dos impulsos consecutivos. La figura 1.10 ilustra cómo opera un proceso típico de datos muestreados. Al proceso se le aplica una señal de entrada
continua, la señal de error se alimenta a un dispositivo de muestra y la salida de este es una secuencia de impulsos. La velocidad del muestreo puede o no puede ser uniforme. La incorporación de un proceso de muestreo para el control tiene ventajas. Una de las más obvias consiste en que es posible compartir un equipo costoso entre varios canales de control. Si tenemos la entrada en el tiempo t, el comparador, el muestreador, y ahí va a la retención de datos, el filtro, y ahí va al proceso controlado y va a una llave. Diagrama del bloque de un proceso controlado por datos muestreados. Sí, aquí tenemos la onda analógica, se hace lo que es el muestreo de la onda y se digitaliza en este punto. Puesto que los ordenadores computadores digitales representan muchas ventajas de tamaño y flexibilidad, el control por ordenador se ha vuelto muy popular en años recientes. Muchos procesos aeronáuticos contienen controladores digitales, que pueden incluir varios miles de elementos discretos en un espacio no mayor a unas pocas decenas de centímetros cúbicos. Proceso de control de eventos discretos. Los procesos de control de eventos discretos son procesos donde la secuencia de trabajo se ha dividido en tareas simples o etapas elementales, eventos discretos. Las condiciones que permiten así al sistema cambiar de una etapa a otra son las señales de entrada, las cuales son mayoritariamente de carácter digital o binario, mientras que las acciones en las que el sistema realiza en cada una de las etapas son las señales de salida. Las técnicas de control de eventos discretos se denominan a veces como control secuencial o control lógico programable, y como al menos parte de la programación es dinámica, se conoce también como control dinámico de eventos discretos. La aplicación a menudo incorpora estrategias complejas que se utilizan para el control de máquinas, procesos y diversas operaciones de manufacturación. La implementación contiene la formulación de acciones de control determinadas en respuesta a las características secuenciales y combinacionales observadas de un conjunto de órdenes y condiciones sensoriales. Las condiciones de entrada y de realimentación se reciben generalmente en el controlador como señales binarias. Las acciones de control devueltas a la plataforma son también señales binarias. Este tipo de control se asocia la mayoría de las veces a como diversas formas de fábricas automatizadas. Una variación de control de eventos discretos se tiene como sistema que incorpora una señal de control ternaria, con un nivel positivo, un nivel negativo y un nivel cero. Las condiciones de conmutación ocurren como resultado de observar las señales de realimentación en reacción a los niveles de transferencia deseados. La estrategia de control se implementa rápidamente como actuadores on-off que emplean conmutadores de estado sólido o relés controlados por circuitos analógicos o digitales que determinan las condiciones de conmutación. Un ejemplo en el control on-off de los impulsores que liberan un gas presurizado puede controlar la orientación angular de un vehículo espacial. La dirección de la fuerza del impulsor específico se determina mediante un ángulo en un montaje fino y la magnitud de la fuerza es constante durante el tiempo que está activo el impulsor. Aunque se suministra potencia a la planta en solamente 3 días, 3 niveles directos,
La energía suministrada en cualquier periodo de tiempo es, por supuesto, dependiente de la temporización de las acciones a continuación. Bueno, y hasta acá. Sí, la semana que viene vamos a ver regulación de un proceso, conceptos y elementos característicos. Chao, que tengan un buen fin de.